Y un pensamiento a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, damos gracias por los amigos y amigas presentes. Agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Bendíganos, Señor, en forma abundante y haga en nosotros su voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 tiene un verbo, el verbo vencer, el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La serie que estamos desarrollando es una pregunta, ¿por quién orar en el tiempo del fin? Y con el permiso de Andresito, el título de hoy es Al que venciere, segunda parte. ¿Cuál es el título de hoy? Al que venciere, segunda parte. Muy bien. Ya en el tema anterior vimos la primera parte y decíamos que en la palabra, el verbo vencer, nikao, significa una persona que obtiene la victoria. ¿Qué significa? Una persona que obtiene la victoria. Hay un sustantivo que es Nike, que significa victoria. Hay unos tenis que ustedes usan y en inglés le llaman de otra manera, pero en griego es Nike. ¿Ustedes le llaman, cómo le llaman ustedes? Nike. Muy bien. Así que póngase estos Nike, que es Nikao, es victoria, porque dice el versículo 7, el que venciere, ¿qué dice Dios? Heredará todas las cosas. ¿Qué hago para vencer? ¿Cómo puedo vencer? ¿Qué significa vencer? ¿A quién es que tengo que vencer? ¿Contra quién tengo que tener victoria? ¿Cómo se logra esa victoria? Permítame decirle que hay 7 enemigos de Dios y es bueno saberlo desde ahora porque el Señor ha asegurado la victoria sobre cada uno de esos enemigos. Los 7 enemigos de Dios son, número 1, la maldad. A ver si usted se lo aprende de memoria. Número 1, la maldad. Número 2, el pecado. Número 3, Satanás. Número 4, los demonios. Número 5, dice la Biblia, los reyes y los príncipes. Número 6, el hombre. Y número 7, la muerte. ¿Cuál fue el primero? Esa es la idea y rápido para que usted acelere su memoria. Número 1, la maldad. Número 2, el pecado. Número 3, Satanás. Número 4, los demonios. Número 5, los reyes y príncipes. Número 6, el hombre. Y número 7, la muerte. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre esos 7 enemigos? Sería interesante reunirnos un día solamente para hablar de los enemigos de Dios, pero ese no es el plan de hoy. Hoy yo no quiero hablar del enemigo, quiero hablar de Dios y de la victoria. El que venciere. Cuando usted lee la Biblia, descubre que la Biblia comienza en la visión número 1, hablando del verbo vencer 7 veces. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si Él es de la revelación de Jesucristo, entonces es un evangelio. Cuando usted lee San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, descubre que esos libros hablan de la persona de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Sí. El Apocalipsis, entonces, el Evangelio según San Juan.
Juan escribió el Evangelio según San Juan, que no es sinóptico, sino teológico. Escribió también 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribe el libro del Apocalipsis. Ponga cuidado, por favor. Juan escribió 5 libros para responder una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué y para qué lo hizo? La iglesia en el primer siglo estaba en crisis y amenazaba con ser dividida porque grupos filosóficos habían entrado a la iglesia cristiana y le estaban haciendo un hoyo. El último que quedaba vivo de los apóstoles era Juan. Y entonces le llamaron y le preguntaron, ¿qué tiene usted que decir? La iglesia se estaba fragmentando, se estaba haciendo pedazos. Y Juan dijo, yo tengo algunas cosas que decir. Escribió un evangelio que es el Evangelio según San Juan. No es sinóptico como Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa sinóptico? Con el mismo enfoque, con la misma visión. Mateo rompe la estructura de Mateo, Marcos y Lucas y establece una estructura más teológica. Por eso comienza diciendo, en Juan 1:1, en el principio era, y el verbo era, y el verbo era con Dios. Empieza diciendo de una vez que Jesucristo es un ser divino, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un ser divino que se hizo hombre. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, dice en el versículo 1 que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Los versículos 4 al 6 de Apocalipsis nos dicen que está presente el Padre, está presente el Hijo y está presente el Espíritu Santo. Ponga cuidado, por favor. De manera que el Apocalipsis que cierra la Biblia, si usted lo estudia con cuidado, se da cuenta que comienza a conectarse con el libro que empieza la Biblia. Cuando usted lee el libro de Génesis, descubre la palabra Elohim, donde nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla de Ruah Elohim, Yahweh Elohim, y luego Daniel nos habla de Bar Elohim en arameo. Apocalipsis nos hace recordar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos. En el libro de Apocalipsis usted descubre que todo el libro escrito en griego está pensado en hebreo. Ponga cuidado a estas cosas, por favor. ¿Qué significa esto? Que Juan escribía pensando en hebreo y las letras que salían de su mano eran en griego. Por eso, si usted quiere descubrir el Apocalipsis, tienen que entender cómo se piensa en hebreo, en qué estaba pensando Juan. ¿Por qué Juan escribe el Apocalipsis en griego con un estilo literario hebreo? De allí la palabra quiasmo, que significa comparación. ¿Qué significa quiasmo? Comparación. Ponga cuidado porque nos interesa estudiar el versículo 7 del capítulo 21, pero necesitamos conectarlo con todo el libro para que usted vea la belleza y la grandeza del libro, la belleza y la grandeza del mensaje, para que usted descubra una llave maestra que Dios le entrega y así tenga éxito en cada parte de la vida suya. La tragedia del ser humano hoy día, especialmente la tragedia del mundo denominado o conocido como cristiano, es que están dejando de ser cristianos y se están haciendo más religiosos. Es lamentable, es doloroso, es penoso ver cómo la iglesia religiosa denominada cristiana tiene menos poder, pero hace más bulla. Tiene menos poder que hace unos años pasados. El que venciere. Al leer el libro del Apocalipsis descubre que Dios fue tan sabio que en un ambiente de mentalidad griega desarrolla su libro con una figura literaria hebrea para que no puedan destruir el libro, y lo hace de una manera tan interesante que el libro está escrito para que los niños lo entiendan. El enemigo se la ha jugado muy fino y ha hecho que muchas personas enseñen el libro como un terror. Hay lugares que usted menciona la palabra Apocalipsis y dicen, no. Satanás se salió con la suya y todavía hoy, cuando se habla de Apocalipsis, la gente se mete en miedo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero yo le pregunto, ¿qué cosa es el Apocalipsis? Versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, ¿cómo dice? La revelación. ¿Es Cristo un problema para meter miedo? ¿Le da miedo leer San Mateo? ¿Le da miedo leer San Marcos? ¿Le da miedo leer San Juan? A ver, ¿le da miedo leer San Lucas? Entonces, ¿por qué la gente le tiene miedo al Apocalipsis? La gente le tiene miedo al Apocalipsis porque no lo conoce. Hace algunos años, del 2017 al 2019,
desarrollamos una serie conocida como Apocalipsis, un refugio para la familia. El resultado de esa serie, que fueron 28 series. En Gasco presentamos varias series. El resultado fue un proyecto que hicimos aquí, donde Yeuri hizo la primera parte del proyecto, luego nos lo llevamos allá, desde Houston. Entonces desarrollamos este proyecto. Aquí aparecen los nombres de algunas personas que están aquí. No lo voy a decir nada, pero voy a mirar disimuladamente. Y en California hicimos este folleto. Se hizo de una manera tan hermosa que adentro las páginas son como pergaminos antiguos. Pedimos permiso a la Pacific Press para usar esa imagen. Ustedes saben que la iglesia tiene sus imágenes que son exclusivas. Y nos dieron el permiso. El folleto dice en la parte de atrás, prohibida la venta. No estoy anunciando ningún libro para vender. Pero sí nos encantaría en algún momento repetir el seminario del Apocalipsis y regalarle este material a los que participen. No le vamos a cobrar nada, no tiene que pagar nada. Pero hay más de 200 sermones de esa serie en la página de internet, lavozdelconsolador.org, y la serie está también en la página en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Si va a La Voz del Consolador Oficial, les recomiendo que donde está el circulito donde usted investiga, ponga un refugio para la familia. Ahí va, Andresito le puso todos los sermones, hay como 200 sermones, usted lo puede copiar y lo puede estudiar. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, el libro comienza diciendo, leamos por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Recuerde que tenemos que trabajar con el capítulo 21, versículo 7, el que venciere. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo número 3? Cuando usted estudia el libro, cuando usted lo conoce, lo comprende y lo entiende, automáticamente Dios se ha comprometido que en una forma inmediata usted reciba algo. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Cerca. Bienaventurado, dice afortunado, dice bendecido, dice apartado para algo especial. Cuando usted estudia el libro del Apocalipsis, cuando usted lo conoce, recibe la información, cuando usted le comprende, comparte la información, cuando usted lo entiende, vive la información, entonces usted recibe la bendición. Dios no miente. Y Dios bendice al que lee, pero también a los que oyen y a los que guardan las palabras de la profecía de este libro. En el tiempo que nosotros vivimos, en este instante, ahora mismo, es el tiempo de conocer, comprender y entender el Apocalipsis. Nos interesa una palabra. ¿Cuál es la palabra? Vencer. El que venciere. Ponga cuidado, por favor. Cuando tratamos con Dios, debemos saber que Dios ni miente ni puede mentir. No importa cuánto le cueste, Dios siempre hará lo que prometió. Y si Dios le prometió algo, usted puede dormir tranquilo. Ahora bien, asegúrese que usted está cumpliendo con las condiciones en virtud de las cuales Dios le prometió una cosa. Porque si usted lo hace, Él cumplirá. Hay una serie que escribimos acerca de las bendiciones de Dios. Y hay 5 sermones que se llaman Naturaleza de la Profecía Condicional. La Biblia dice Dios, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso dice Dios, 1 Samuel 2:30. Al que venciere. Al que venciere, en Apocalipsis 21:7, aparece en la visión número 8. Recuerde lo de la figura literaria hebrea. La visión 8 de Apocalipsis se combina con la visión 1. Y cuando usted le pregunta a la visión 8, ¿qué pasa con la visión 1? Usted se queda con la boca abierta. Y es que la palabra venciere aparece 7 veces en la visión 1. Cuando usted lee el Apocalipsis tiene que entender lo siguiente. ¿Te acuerdas de la mano, Plutarco? ¿Se acuerda de la mano? No sé si era la mano tuya, la dejamos ahí. De la mano de quién son, en el libro están las manos que Plutarco buscó por ahí. Y me preguntaron, ¿quiere que cambie las manos? No, de esas manos, que esas son manos dominicanas, hay que dejarla ahí. Y entonces en el libro, en el folleto, aparecen unas manos que yo no sé de quién son. Pero bueno, ahí están. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que es un libro escrito para que los niños se lo aprendan. Y usted dirá, ¿qué le pasa, pastor?
¿Cuántas manos tiene usted? ¿Y cuántos dedos tiene en sus manos? Pues el libro de Apocalipsis tiene dos partes como dos manos, y ustedes lo saben, una parte histórica y una parte escatológica. En la mano izquierda hay un dedo pulgar, llámele prólogo. Y en la mano derecha hay otro dedo pulgar, llámele epílogo. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y cómo se llama este dedo? En la primera parte del libro, la parte histórica, hay un prólogo y 4 visiones. Y en la parte escatológica hay un epílogo y 4 visiones. Le pregunto, si hay 4 visiones aquí y 4 visiones allá, ¿cuántas visiones hay? 8. Lo hermoso del libro es que cuando usted lee la visión 1, tiene que irse a la 8. Si usted lee la visión 1 y la 2, ya se confundió. Dios diseñó el libro para que los enemigos del libro no lo puedan destruir. Cuando la gente leía el prólogo, la visión 1 y la visión 2, ya estaban confundidos. Cuando usted lee el libro, tiene que leer el prólogo y luego leer el epílogo. Luego lee la visión 1 y tiene que leer la 8. Luego lee la visión 2 y sigue con la 7. Lee la 3, sigue con la 5. Lee la 4 y termina con la 6. El libro termina justamente dentro del libro. Generalmente los libros terminan al final. Este no termina al final, termina en el centro. Y si usted sigue el principio que Dios estableció en la estructura del libro, usted se goza y se ríe de lo glorioso y maravilloso que es Dios cuando hace los diseños. Yo pregunto, ¿alabado sea Dios? Amén. Vamos rapidito a entrar al tema de hoy. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, en la visión número 8, Dios dice, Apocalipsis 21, 7, vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 7? Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Dice, el que venciere, ¿qué le pasará? Heredará todas las cosas, ¿qué dice Dios? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién está hablando? ¿Miente Dios? ¿Quién fue que inspiró el libro de Apocalipsis? Dice la Biblia, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Con quién parte todo? Con Dios. ¿De quién depende todo? De Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Cómo comienza todo? Con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó los cielos y la tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino corriendo a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién ha estado en el centro de todo? Dios. ¿Quién es la persona más interesada, más empeñada y más ocupada y más enfocada en sus hijos? Dios. No importa lo que usted haga o no haga, Dios siempre anda detrás de usted. Y nada ni nadie romperá el amor de Dios por usted. Aunque tenga que quemarlo. Aunque tenga que cortarle la cabeza. Pero Dios le ama. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La visión 8 se combina con la visión 1. Vamos a la visión 1 y busquemos esa palabra. Vamos a hacerlo rapidito porque hay muchas cosas lindas que queremos compartir y todas son para fortalecer su fe y para darle esperanza en el Señor, esperanza en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo número 1. Recuerde que la visión 1, Apocalipsis capítulo número 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22, se combina con la visión 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a buscar la palabra vencer, venciere. Recuerde también que en la visión número 1, aparece el Señor Jesús. Esta visión número 1 tiene que ver con las cosas que pasan en la tierra. Y la visión 8 tiene que ver con las cosas que pasan en la tierra. Pero la visión 2 hasta la visión 7 son acontecimientos que parten y ocurren desde el cielo, aunque se manifiestan en la tierra. En la visión 1, mire qué cosa linda. En la visión 1, el Señor Jesús le habla a la iglesia y la divide en 7 periodos históricos. Y a cada periodo histórico le pone un nombre. ¿Ha oído hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis? ¿Sí o no? Sí. Dice un mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira,
a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesús, los 7 periodos históricos de la iglesia cristiana. Y a todos esos periodos históricos Cristo le habló. Y ahora Él presenta en cada periodo histórico, del año 31 al año 100, del año 100 al 313, del 313 al 538, 538, 1517, 1517, 1755, 1755, hasta el año 1844, 1844, hasta que Cristo venga. Todo el periodo histórico de la iglesia cristiana está lleno y está repleto de la presencia de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y ahora mire usted cómo en cada periodo histórico, a cada iglesia, Cristo le da un mensaje y menciona la palabra al que venciere. Notaremos al final, con la bendición de Dios, que usted vence cuando cree, que usted vence cuando se rinde, que usted vence cuando acepta. Vencer en la vida cristiana no significa que usted se fajó como un caballo, eso es mentira. Vencer y la victoria que usted recibe es un regalo que le da Dios, porque Cristo venció, nosotros vencemos. Nosotros vencemos en Cristo Jesús. Nosotros obedecemos a Dios no para que Él nos ame, sino porque Él nos amó primero. Nosotros obedecemos no para recibir la salvación, sino que obedecemos porque amamos al que nos dio la salvación. Las personas han trastornado el asunto, por eso el cristiano hoy día vive amargado, vive lleno de angustias, porque no ha sabido colocar las cosas en su lugar. Fue Cristo que venció, fue Cristo que triunfó, fue Cristo que ganó, fue Cristo que venció la maldad, venció el pecado, venció al diablo, venció los demonios, venció a los reyes y los príncipes, venció al hombre, venció la muerte, y como ganó toda la victoria, ahora puede decir, aquí la tiene mi negro. Amén. Si usted no sabe recibirlo así, entonces usted es un fariseo de primera línea. Cuando usted quita a Cristo y se pone usted, su vida se convierte en una maldición. Y he visto y conocido cristianos en cualquier lugar del mundo que con lágrimas, le cuento una historia breve, estaba en un lugar y empezamos una semana de oración a las 5 de la mañana. Cuando terminamos la primera semana, el público dijo que no, que había que seguir otra semana más. Hicimos una segunda semana. Cuando terminamos la segunda semana, dijeron que no, que había que seguir otra semana más. Hicimos una tercera semana, todo corrido. Y cuando pasamos el primer mes, todos los días por la mañana, a las 5 de la mañana, al final una persona de muchos años en la iglesia se puso en pie con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, yo vi a este muchacho cuando llegó a la iglesia, pero ahora que entiendo este asunto de la salvación. Yo le pregunto, ¿lo dio Dios todo por nuestra salvación? Ahora, póngase cuidado, mire qué cosa linda dice el que venciere. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice Apocalipsis 2, 7? Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. En cada una de las iglesias el Señor dice y usa la idea, la frase de el que venciere. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice ahora? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿dónde? En medio del paraíso de Dios. Mi pregunta para usted, el que venciere, ¿vivirá en el cielo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Comerá de ese árbol? ¿Qué cosa dice? El que venciere. ¿Quiere usted vencer? ¿Le gustaría vencer? Capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice ahora? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna sin esperanza de salvación. Número 3, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel, ¿qué cosa dice? Que lo recibe. ¿A quién le van a dar eso? Al que venciere. Capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere.
Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice el 5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién le van a dar eso? Al que venciere. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quién le dan todo eso? Al que venciere. ¿Qué tengo que hacer para vencer? ¿Cómo puedo vencer? ¿Cómo se vence? Es la respuesta que tenemos a continuación. Capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice el 21? Capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde dice? En su trono. ¿Le gustaría a usted sentarse en el trono de Cristo Jesús? ¿Cuándo le gustaría sentarse en ese trono? ¿Cuándo le gustaría? Muy bien. Bueno, pues vamos a sentarlo de una vez. Me gustaría hoy y ahora. A mí me gusta la Biblia. Cuando llegué a la iglesia era un adolescente de 18 años y me di cuenta que nada es nada. Me di cuenta que Dios es todo. Hoy nosotros estamos sentados con Cristo en su trono en la patria celestial. Y Él promete que cuando venga al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo venció Cristo? Aquí comienza la cosa. ¿Y cómo nosotros podemos vencer? Ponga cuidado ahora, por favor. ¿Cómo fue que Cristo venció? ¿Y por qué es tan importante descubrir la respuesta a esa pregunta? Número 1, ¿a quién hay que vencer? Número 2, ¿cómo puedo vencer a esa persona, a esa institución? ¿Qué quiere decir al que venciere? Número 1, recuerde que la victoria Cristo la ganó. Recuerde que la victoria la da Cristo Jesús. ¿Cómo ganó Dios la victoria? ¿Cómo venció Dios? Ponga cuidado, a la maldad. La Biblia dice, perfecto eras en todo tu camino de justicia, yo, maldad. ¿Quién acabó con Lucifer? La maldad. ¿Cómo venció Dios el pecado? Recuerde que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado nos separa de Dios. Número 3, ¿cómo venció Cristo al diablo? ¿Cómo venció a los demonios? Número 4, ¿cómo venció Cristo a los reyes y a los príncipes? Recuerda el Salmo número 2, donde los príncipes y los reyes dicen no a Jehová y dicen no al ungido, no al Mesías. Rechazan a Jesús. Número 5, ¿cómo venció Cristo al hombre? ¿Cómo venció Cristo a la muerte? Isaías capítulo 45, versículo 22. Comencemos por aquí. Isaías 45, 22. Ponga cuidado porque de aquí en adelante todo esto es para que usted llene su aljaba con flechas y le haga frente a los desafíos que el mundo le plantea. Isaías 45, versículo 22, aquí comienza la primera clave. ¿Qué dice el versículo 22? Dice Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Número 1, acostúmbrese a mirar al Señor. ¿Cómo lo hago? Tome tiempo, cada día, a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Número 2, ¿qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi pregunta entonces, ¿dónde está la clave? En Dios. ¿Dónde está la clave? En Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Y aquí empecemos a aterrizar en el meollo del asunto.
Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? El que venciere, ¿qué dice Dios? El que venciere heredará todas las cosas. ¿Y qué le pasará? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Hemos visto que la victoria es un regalo de Dios. ¿Qué hizo Dios para ganar la victoria y poder ofrecerla a usted y a mí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 11? Ponga cuidado, por favor, lo que viene. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo es que se tiene esa victoria? ¿Por qué se obtiene la victoria? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué dice el versículo 11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cómo es que los cristianos han vencido al diablo? Por la sangre de Cristo Jesús. Como Cristo derramó su sangre, como Cristo se sacrificó, la victoria que Cristo ganó se la ofrecen gratis a usted. ¿Dónde hay que poner los ojos? Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando Satanás te ataca, te condena, te critica, te juzga, te señala, mira la cruz, mira para arriba y mira a Jesús. Estaba escribiendo Martín Lutero, cuenta él. Satanás llegó con un pergamino lleno de pecados que Martín estaba cometiendo y era verdad. Martín leyó la cantidad de pecados que el diablo tenía en el pergamino y le dice a Satanás, mira, todos estos pecados tú lo estás cometiendo. Y le dijo, ¿no falta algún pecado más? Sí, tú eres arrogante, eres prepotente. Sigue añadiendo pecado al pergamino. ¿No te falta algún otro pergamino más? ¿Algún otro pecado más? No, estos son suficientes para quemarte en el infierno. Y entonces él tomó la pluma, la untó con la tinta y en el pergamino abajo puso, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Usted lo cree? Amén. ¿O usted lo sabe? Amén. ¿Usted lo cree? Si es verdad que usted lo cree, ya no está rumiando esos pecados pasados. Si usted no lo cree, sino que lo sabe, se sigue condenando por los pecados que cometió en el pasado. Tenga cuidado, porque uno no se salva a sí mismo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de, ¿qué dice? De la sangre del Cordero. ¿Cuál Cordero? Es bueno que esto quede bien claro en su mente. Cuando usted lee la palabra Cordero en San Juan y lee la palabra Cordero en Apocalipsis, está hablando de la misma persona, pero dos funciones diferentes. Si el Cordero de San Juan no se convierte en el Cordero de Apocalipsis, estamos completamente perdidos. ¿Qué dice Juan 1.29? Cuando Juan ve a Jesús, ¿qué dice? Leamos. San Juan 1.29. Ponga cuidado, por favor, porque esto es muy importante, muy, muy importante. Juan 1.29, ¿qué dice? Juan ve a Jesús que viene llegando, lo señala con su dedo y dice, aquí, ¿qué cosa? Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hace Cristo? Que quita, airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pregunto, ¿derramó el Cordero la sangre? Sí. ¿Lo desangraron en la cruz? Sí. ¿Le partieron el corazón? Sí. ¿Cuánta sangre le quedó? Dice la Biblia que salió sangre y agua. Lo vaciaron. ¿Y todo eso por amor a quién? ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Mi pregunta, ¿merece usted tanto amor? Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando la palabra Cordero aparece en San Juan 1.29, lo único que está diciendo, el Cordero que se apartó para que sea sacrificado. Por eso, cuando usted lee los evangelios, descubre que Cristo le llama a Satanás, ¿cómo le llama? El príncipe de este mundo. ¿Por qué le llamó el príncipe de este mundo? Le llamó el príncipe de este mundo hasta que Cristo murió en la cruz. Después que Cristo murió en la cruz, ¿quién es Satanás en este mundo? Un intruso. Y está vivo porque usted no se entrega al Señor. Y está vivo porque usted no se consagra a Dios. La mayoría de los cristianos no saben, o de los religiosos no saben, que Satanás debe su existencia a su infidelidad. ¿Qué pasará después del milenio con Satanás y sus demonios? ¿Ustedes recuerdan o no recuerdan? En el Evangelio según San Lucas, me gusta más como lo dice Lucas. ¿Se acuerdan cuando Cristo se encontró con el endemoniado Gadareno? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
¿Qué le dijo el endemoniado cuando vino y se tiró a rodillas delante de Cristo? Dice, Jesús Nazareno, yo sé quién eres. ¿Por qué ha venido antes de tiempo? Antes de tiempo. ¿Por qué nos atormenta antes de tiempo? ¿Por qué ha venido antes de tiempo? ¿Antes de cuál tiempo? En el libro de San Mateo, capítulo número 25, versículo 41, dice que el Señor Jesús le dijo, apartaos al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. Cristo no preparó fuego para usted. Pero si usted no se consagra a Dios, si no se entrega a Dios, si no arregla su cosa con Dios, lo van a quemar en el fuego que prepararon para Satanás y sus demonios. ¿Quiere usted que lo quemen ahí? ¿O quiere que lo quemen antes? No. Cristo murió en la cruz del Calvario para que no haya que quemarlo. Cristo venció para darle a usted la victoria. Amnos, Juan 1:29, el cordero apartado para el sacrificio. ¿Desde cuándo fue Cristo apartado para el sacrificio? En Efesios capítulo 1 dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe Cristo siempre que iba a morir por usted? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Dio un paso atrás Cristo? ¿Se mantuvo firme? ¿Murió en la cruz? ¿Tiene usted valor para Cristo Jesús? Entonces, por favor, acepte la victoria que Él le ofrece. En el capítulo 21, versículo 7, que hemos leído, donde habla de venciere, y en el capítulo 12, versículo 11, que dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, no aparece la palabra amnos, que aparece en Juan 1:29, sino la palabra arnión. ¿Qué significa arnión? Ponga cuidado. Arnión significa el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado, el cordero que fue muerto, el cordero que fue acabado. Mi pregunta, ¿le partieron el corazón? ¿Sí o no? Pero antes de partirle el corazón, ¿qué hicieron? Lo apalearon, lo escupieron, hicieron de todo. Y Jesucristo nada más decía, adelante, sigan. Porque Cristo estaba matando el pecado en su propio cuerpo. ¿Eso es ser valiente o no ser valiente? A ver, ¿ser valiente o no ser valiente? ¿Sabes lo que es entregarte en la mano de tu enemigo para que te acabe? Sabiendo que está matando lo que ese bandido inventó. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Necesitamos aprender a conectar nuestro cerebro con el cerebro del Señor. Necesitamos dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Necesitamos cambiar la mente y tener la mente de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Qué dice el 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué dice ahora? Y clavándola en la cruz. El acta de los decretos, hierógrafo, el pagaré, la cuenta pendiente. La paga del pecado es. ¿Y el regalo de Dios qué es? ¿Dónde clavó Dios el pecado? En la cruz. ¿En quién clavó Dios el pecado? En Jesús. ¿Quién pagó el precio del pecado? Jesús. ¿Quién murió para acabar con el pecado? Cristo Jesús. ¿Era bravo Jesús o no era bravo? ¿Era bravo o no era bravo? Adelante Satanás. Y lo escupieron y golpe. Adelante Satanás. Y sangre para que sangre. Adelante Satanás. Y mientras más lo maltrataban, mientras más lo desgraciaban, mientras más daño le hacían, adelante Satanás. Así mismo, asesínate. Y mató en su propio cuerpo el pecado. ¿Es bravo? ¿Es ser bravo o no es ser bravo eso? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué esta ñoñería de este cristianismo de hoy día? ¿Cómo morían los mártires? Cantando. Y le dijeron, tienes la última oportunidad, retráctate, maldice a Jesús y te dejamos vivir. No. Lo amarraron a la estaca. Pusieron toda la leña y todas las cosas. Tu última oportunidad. No. Te vamos a quemar vivo. Muy bien. Y empezó a cantar. Prendieron la leña. Se le quemaron los pies. Se le encendieron las piernas. Seguía cantando. Ya no se veía mucho de su cuerpo, pero se veía su cabeza. Y seguía cantando, mirando hacia el cielo. Cuando se le quemó la garganta, dejó de cantar. Y de repente, ya que se le quemó el pecho, se salió el corazón. Y cayó. Y uno de los verdugos tomó un palo, atravesó el corazón y lo tiró a la llama. Dejó de cantar cuando se le quemó
la garganta. La pregunta mía es, ¿cómo es el cristianismo de hoy? Es vergonzoso, es vergonzoso. He tenido la bendición de soñar con los ángeles desde que tengo 5 años. Es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Por qué los humanos son tan humanos? ¿Por qué los humanos son tan humanos? Y yo le pregunto, ¿es vergonzoso o no es vergonzoso eso? A ver, ¿sí o no? ¿Dónde viviremos nosotros por la eternidad? Y pues, ¿por qué no empezamos a tener la mente del cielo? Siempre me preguntaba cuando era un niño, que cómo eran las grandes naciones, los grandes países de primer mundo. Bobería, compadre. Eso no se compara en nada al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Arnión, el cordero que fue sacrificado, el cordero que fue inmolado. ¿Cómo obtenemos la victoria? La victoria la obtenemos como un regalo de Cristo Jesús. Murió en la cruz y resucitó al tercer día, dejando muy en claro que venció a la maldad, que venció al pecado, que venció a Satanás, que venció a los demonios, venció a los príncipes y a los reyes, venció al hombre, venció a la muerte, venció a todo el mundo y ahora te dice, ven, te regalo la victoria. La pregunta para usted, ¿acepta usted la victoria en Cristo Jesús? ¿Acepta usted la victoria en Cristo Jesús? ¿Acepta usted la victoria en Cristo Jesús? En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahora? Serás salvo. ¿Qué significa esto? Significa que usted conoce, comprende y entiende que la salvación es por la gracia, pero que cuando usted acepta a Cristo Jesús, comprende cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos los mandamientos no para salvarnos, guardamos los mandamientos porque amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ganó Cristo? ¿Conquistó Cristo? ¿Venció Cristo? Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Aterricemos. 1 de Juan 1, 7, por favor. 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Recuerde que todo esto se está grabando. Puede sentarse otra vez con su Biblia en la mano, con una libreta y repasar todo esto. 1 de Juan 1, 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahora? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. ¿De cuánto pecado nos limpia? ¿Qué significa todo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Preciosa la sangre de Cristo Jesús. Apocalipsis 1, 5. ¿Qué dice el 5? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué dice ahora? Al que nos amó, ¿y qué hizo? Y nos lavó, ¿de cuánto? De nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. He tenido que hablar con personas que han sido muy malas, muy pecadoras, como usted no se puede imaginar. Personas que han cometido pecados que son espantosos. Y personas también que no han sabido cómo entregarse al Señor porque sus pecados fueron tan malos. Un día en una iglesia en una ciudad muy grande en Estados Unidos, hablamos con un caballero que había sido militar. Estamos Andresito y yo hablando con él. Y él comenzó a contarnos algunas cosas. Y usted le ve en la cara la angustia, la ansiedad, el dolor de las cosas que vivió y las cosas malas que hizo. Cristo nos lavó con su sangre. Cuando Adán y Eva pecaron,
¿Cómo se sintieron cuando pecaron? Dice la Biblia que se sintieron ¿cómo? Desnudos. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron creados, estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces algo pasó, que se sintieron como desnudos. ¿Qué hicieron? Vestirse con hojas de higuera. Hoja de higuera significa opiniones, ideas, razonamientos humanos. Cuando Dios vino y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y le habló de desnudo, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué maestro conseguiste? Ponga cuidado ahora. Ese maestro nuevo que conseguiste, ¿qué fue lo que te enseñó? Le pregunto a usted, cuando Dios los creó, ¿estaban desnudos o estaban vestidos? La respuesta, estaban vestidos y estaban desnudos, las dos cosas. Vestidos de la justicia de Dios, de la luz de Dios, vestidos de la gloria de Dios y desnudos de las opiniones humanas. Cuando pecaron, ¿qué le pasó? Se vistieron con opiniones humanas y quedaron desnudos de la gloria de Dios. Ya hemos sabido y hemos leído en el Salmo 104, versículo 1 y 2, de qué está cubierto Dios. Salmo 104, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 104? Salmo 104, versículo 1 y 2, para que aterricemos en el tiempo presente, en la vida tuya y la mía. Salmo 104, versículo 1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido ¿de qué? De gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Dios se viste ¿de qué? Dice, gloria, magnificencia, se cubre de luz. ¿De qué estaban cubiertos Adán y Eva cuando Dios los creó? En Génesis 1, 26, 27 dice que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿De qué estaban vestidos? Estaban vestidos de luz, de gloria, de magnificencia. Cuando pecaron, se fue la luz, se fue la gloria y se fue la magnificencia. Y entonces se sintieron ¿cómo? Verdaderamente desnudos, por eso empezaron a inventarse las cosas. Hoy día, todavía la gente se está inventando cosas, aún en las iglesias cristianas. Y la desgracia sigue. No le han creído a Dios. La tragedia sigue porque se siguen inventando todas las tonterías que se le ocurren. ¿De qué los vistió Dios? Génesis 3:21, ¿de qué los vistió? Túnicas de pieles. Ese cordero que sacrificaron, ¿quién representa? A Cristo Jesús. ¿Quién pagaría con su sangre y lavaría con su sangre al pecador? Cristo Jesús. Aterricemos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Al que venciera, Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice el versículo 9? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Cómo dice? Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cosa? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, ¿qué dice ahora? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimido, nos has comprado, pagaste el precio. Mi pregunta para usted, si usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, si usted le cree a Dios al recibir a Cristo, pregunto, ¿están pagados todos sus pecados? ¿Sí o no? ¿Lo lava Dios con la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo cubre con su manto de justicia? ¿Lo unge con el Espíritu Santo? Entonces ya no se mira a usted, ahora comienza a mirar ¿a quién? A Cristo. Cuando una persona es cristiana y es sana, se le nota en la vida que tiene comunión con Dios. La tragedia de las tragedias es que hay demasiado cristianismo psicológico, filosófico, toda esa bobería ógico. Pero, compadre, es un asunto cristológico. Es lo que dice Cristo, es lo que enseña Cristo, es lo que dice su palabra. Y entonces, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, me llamó la atención cuando mencionaron la palabra garantía y me gustó que le jugué medio raro ahí a Marilyn. Yo levanté la mano y pensaron que fue Marilyn, así que a Marilyn le cayó la culpa encima y me reí. Y bueno, porque culpen a Marilyn, yo me salgo de ahí. Capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios, dice el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora?
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mi pregunta, ¿el Evangelio nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, sí o no? Sí. 1 Corintios capítulo 15. Ahora, después que usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, después que usted acepta el Evangelio y se entrega a Él, después que usted es bautizado, mi pregunta, ¿le ungen con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Viene quién a su vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es la garantía de la salvación? El Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que si usted se mantiene siempre cerca de Dios, nada ni nadie le roba la salvación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Nada ni nadie le puede robar la salvación. Y entonces viene lo increíble. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Ahora viene lo increíble, lo que el humano todavía no entiende. Pablo escribió en Efesios capítulo 3, Efesios 3, versículos 16 al 19, tres cosas. Viene el Espíritu Santo, viene Jesús y viene el Padre. Póngale cuidado a esto y aquí terminamos. Si es verdad que usted acepta la salvación en Cristo Jesús, si es verdad que usted acepta lo que Cristo hizo en su favor, si es verdad que usted conoce, comprende y entiende eso, si es verdad que lo sabe, entonces usted experimentará una vida gloriosa. El cristianismo no es una vida promedio. Cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. ¿Quién es un cristiano? Conoce y ama a Cristo. Usted no puede amar que no conoce. La peor tragedia del cristianismo es que la mayoría de los cristianos no conocen a Cristo. Capítulo 3, Efesios, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior, el ser intelectual y el ser espiritual. Hombre interior, ser intelectual, la mente, la voluntad y la conciencia. Si su mente está llena del Espíritu, si su voluntad está guiada por el Espíritu, si su conciencia está iluminada por el Espíritu, usted es esa otra persona nueva. Usted ha nacido de nuevo. Ese yo, esa mojiganga, esa arrogancia, toda esa monería, se quitan de ahí y la gente ve que usted ha estado con el Señor Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Si usted es medio bruto, se le ilumina la mente y se despierta, por favor. Número 2. Capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Número 1, la unción del Espíritu Santo. Número 2, Cristo viene a habitar en su vida, katoikeo, a ser morada permanente. Cuando usted vive permanentemente en la presencia de Cristo Jesús, cuando usted habla con Él cada mañana, cuando está en comunión con el cielo cada mañana, la gente se da cuenta que usted está en comunión con Dios. No tiene que estar fingiendo un cristianismo que no tiene sentido. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Una madurez espiritual que le hace estar calmado y sereno. No importa que el diablo se lleve al demonio. Calmado y sereno, no importa lo que ocurra. Usted sabe que Dios es real. Y usted sabe que Dios está al control. Y como me dijo un ángel una vez, no importa lo que tú veas, siempre se hará al final lo que dice Dios. Amén. Eso me lo dijo y me lo garantizó. Tú puedes estar seguro, Andrés. No importa lo que tú veas. Los años han pasado y me he dado cuenta que el ángel tenía razón. Hay personas que veo, y me acuerdo cuando yo era un adolescente, cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Y ayer estaba llevando unos víveres, unos cariñitos a un lugar, a mi hermano. Y me encontré con Elías. Elías no sabe jugar baloncesto. Y cerca de la casa había la casa de un general. Y en el patio de atrás de la casa del general había una cancha que el general le hizo a sus hijos para que no molesten a nadie. Entonces, como los hijos de él no molestaban a nadie, nosotros molestábamos a los hijos. Así nos metíamos por atrás. Entonces, lo interesante es que los muchachos pensaban que jugaban mucho hasta que nosotros llegábamos.
Y empezamos a jugar. Y me dice Elías ayer cosas lindas. Me dice, Andrés, tú no sabes que todavía doña Mary está viva. Digo, no, eso no puede ser. Esa era la mamá de los muchachos, la esposa del general. Pero señores, yo le estoy hablando a ustedes del año que, espérate, déjame ver. Está hablando del año 78, 79. Han pasado más de 10 años de eso, ¿verdad? Y Elías emocionado. Y nada más me dice, ¿tú te acuerdas que tú fuiste que me enseñaste? Digo, sí, Elías. Uy, tú no te imaginas como, mira, ¿sabes que fulano se le cayeron todos los pelos? Digo, no puede ser. Sí, está calvo, pero Andrés, pero calvo. No tiene ni un solo pelo. ¿Y sabe lo que hizo? Que la cancha la cometió de que ese abusador. Ahora di que vende planta. Digo, y entonces la cancha la usó para poner todas las plantas. Y le dije, ¿qué te pasa a ti con la cancha? Y él se ríe y me dice, estate tranquilo, Elías, ahora tengo que ganar la vida, estate quieto. La pregunta mía, ¿pasa el tiempo o no pasa el tiempo? Pero Dios no cambia. Eso es lo que más me gusta de él, que él no cambia. A veces por la mañana medio me molesto y le digo, ya acá estamos llegando, Señor. Pero Andrés, ¿es paciente Dios? ¿Es paciente o no es paciente? El Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda. Mi pregunta para usted, y aquí termino. ¿Acepta usted creerle a Dios y recibir gratuitamente la victoria de Cristo Jesús? ¿Acepta usted que Dios le dé la victoria que ganó Cristo? Póngase en pie conmigo. Arnión, el cordero inmolado. Arnión, el cordero que fue sacrificado. Arnión, el cordero que fue muerto, y no solo muerto, sino que lo acabaron. A Cristo le dieron tanto golpe, tanto latigazo, que le despedazaron la espalda. Le dieron tanto golpe que se le podían ver las costillas. Lo desgraciaron tanto. Y Cristo solamente decía, adelante, sigan castigando, adelante. Y mató el pecado en su propio cuerpo. Y la victoria que ganó te la ofrece a ti completamente gratis. Pero te ofrece la victoria gratis con la condición de que te entregues a Él y permita que el Espíritu Santo repose en ti y acepte que Dios produzca en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Dios nos ofrece todo, nos ofrece hasta su propia vida si es necesario. Por eso en Cristo Jesús, dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Estaba el Padre con Cristo? Sí. Sí. Todos saben que cuando Cristo estaba en la cruz hubo una oscuridad densa. ¿Qué pasó en esa oscuridad? El Padre vino a estar con su muchacho. Qué duro y doloroso debe ser que el Todopoderoso no pueda hacer nada. Que el Todopoderoso se rinda y no pueda ayudar a su propio Hijo. El grito de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quitarle el amparo de Dios a una persona es una cosa espantosa. ¿Qué dice Salmo 91, versículo 1? El que habita, morará. ¿Le gustaría vivir a usted? Entonces levante la mano conmigo y oremos. Querido Dios, querido Padre Celestial, aceptamos la victoria de Cristo Jesús. Aceptamos, Señor, la victoria que usted ganó en Cristo Jesús. Padre, la aceptamos, pero no prometemos nada. No le prometemos que seremos fieles, no le prometemos, no. Aceptamos la victoria en Cristo Jesús y le entregamos a usted y le damos todo derecho legal espiritual para que usted en nosotros produzca el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios, nos rendimos a usted. Haga lo que sea necesario para que esta rendición sea permanente. Rómpanos lo que haya que romper, Señor. Quiebre lo que haya que quebrar. Pero Dios no permita que nos aleguemos de usted. Nos refugiamos en sus santas manos, nos entregamos a usted. Aceptamos su voluntad, cualquiera que sea, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.